Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Sexto con Hacienda Manuel. Sexta semana. ¿Qué vamos a tratar hoy en Con Hacienda Manuel? ¿Cómo os acordáis? En el anterior capítulo, Manuel hizo hincapié en que es importante conocer a las personas. Por eso decidimos, con Facundo y Pepe Luis, hacer esta sección de Conociendo a Manuel. Porque hay algo que no podemos soportar, y son las mentiras, los falsos. Lleno está. Por todos los lados donde miras, siempre hay un falso. Siempre hay alguien dispuesto a traicionarte, chincharte o manipularte. Porque el mal está extendido por toda la sociedad. Todas aquellas personas que dicen ser, que son muy buenas, que ayudan a los demás, y lo único que son sirvientes del mal, son marionetas de la energía maligna. Porque la energía los coge y los manipula por sus espíritus débiles y hace con ellos lo que les place. Enfrentan con otros seres queridos y así poder autodestruirse. Suele pasar con las personas muy débiles de espíritu, aquellas personas que son pobres de espíritu, que no albergan nada dentro de su ser. Todos parecen buenas intenciones, pero su alma es débil. ¿Por qué? ¿Por qué es débil? Porque hay algunos que son más débiles y porque hay otros que son más fuertes. Pues como todo en la vida, porque se tiene que cultivar el alma. Cuando una persona se deja llevar, se deja arrastrar, es decir, se deja, no hace absolutamente nada, no piensa por sí misma, no entiende nada, no siente y solo hace que cogerse al de al lado para subirse a la carretilla, lo que le ocurre es que se queda sola. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque esté rodeada de cientos de miles, siempre va a estar sola. Porque no se conoce a sí mismo. Porque para conocerse a sí mismo hay que trabajar. Y para trabajar hay que ser humilde. Uno nunca va a reconocer sus errores, jamás. Si no es humilde, ¿cómo lo va a reconocer? Si lo que vemos en estos politicuchos asquerosos, por ejemplo de España, que muchos no están preparados ni siquiera para llevar un kiosco en la playa. De hecho, estos que ahora son que venían a cambiarlo todo. Sí, claro, a cambiarlo todo es lo que decían que venían. Luego lo que han creado es un caos, que es lo que muchos ya sabíamos. Pues a estos personajillos son el ejemplo de lo que os estoy contando, queridos hermanos y hermanas. Porque a estas personas los dejas en un kiosco de la playa de Miami Beach y el kiosco, que tiene superávit todos los años, te lo arruinan en un mes. Porque empiezan a regalar polos a todo el mundo, saquean la caja y al final aquel kiosco que estaba más de 50 años lo han hundido. Son así. Luego dicen ser que son muy sabios, que son muy humildes y sobre todo que son buenas personas. Son peor que el demonio, porque al final no son más que sus viles servientes. Es lo único que hacen, hacer posible lo que el otro cobarde no puede hacer. Por eso son sus marionetas. ¿Y por qué os digo todo esto, queridos hermanos y hermanas? Porque ese es el sentido, que es lo que dijimos en el capítulo anterior de Conociendo a Manuel. El sentido auténtico es este: ser una persona honesta, verdadera. No esos falsos telepredicadores que se creen jueces y luego resulta que su vida es un puñetero desastre, porque ni ellos mismos se pueden aguantar, porque no saben hacer nada solos, porque siempre necesitan la ayuda del otro o buscan excusitas de cobardes y todo el rato es que yo esto no lo he hecho, yo esto lo he hecho el otro, yo es que no tengo culpa, yo es que... Y lo haces todo mal, ¿verdad? Pero siempre la culpa es de los demás. Eso es lo fácil.
echar la culpa a los demás cuando tú simplemente eres un bobo alicoso inútil, ¿no? Pues eso, señores. ¿Saben lo que se llama en nuestro multiverso? Se llama ser un perdedor. Sí, se llama ser un auténtico despojo. No sirves para nada. Y es más, eres un lastre. Porque encima de que no ayudas a los demás, encima lo que te dedicas es a ser un lastre. Y a los que sí que funcionan, te coges a ellos y los ralentizas, ¿verdad? Y cuando eran corredores, tú los has convertido en vejestorios, ¿verdad? Porque vais a pasito por hora. ¡Eso no vale! Esas personas o cambian o están abocadas al fracaso eterno. Simplemente desaparecerán porque no tienen ninguna utilidad en un universo. Eso es lo que piensa Manuel. Evidentemente no lo sabe. Todo eso lo sabe el Todopoderoso. Nosotros simplemente sacamos nuestras propias conclusiones bajo nuestra experiencia de vida. Pero lo que sí que abunda en esta sociedad de hoy en día, que se cree tan moderno. ¡Se no vale! Hace unos poquitos años, como hace, por ejemplo, unos 200 años, incluso menos, unos 50 o 100 años, con un apretón de manos, se cerraba un trato. Era una auténtica vergüenza no tener palabra. Era una auténtica vergüenza no hablar con propiedad. Estas personas que tanto hablan, bla, 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 bla. El otro, el telepredicador, el no sé qué, semidioses. Pero vosotros, ¿qué os creéis que sois? ¿Qué es lo que os creéis que sois? ¿Qué os creéis que sois? ¿Mejor que los demás? Primera, sois igual que los demás. Segunda, posiblemente seáis peor que los demás. Y tercera, no os creáis unos semidioses cuando sois unos bobalicosos. ¡Eso no vale! ¡Basta ya! ¿No lo habéis visto? Cada vez que os veo, con esa soberbia, que os creéis que lo sabéis todo, que os creéis superiores a los demás, que os creéis a la vida de no sé qué. ¿Sabéis lo que sois? Menos que viverúo con 3 pelos. Eso es lo que sois. Por eso, nosotros, en el multiverso, Manuel, siempre vamos a llevar la bandera de la humildad por encima de todo. Porque el Todopoderoso Creador no quiere a gente soberbia, ni a gente falsa, ni a gente con excusas, que lo único que hace toda su vida es poner excusas a todo, simplemente para tapar todas sus inutilidades. No quiere ese tipo de gente. Quiere gente verdadera, quiere gente consecuente, quiere gente que siempre vaya por delante y sobre todo, como principio, tenga la verdad. Y la verdad no es la que uno interesa. La verdad es una. Solo una. Todos sabemos lo que está bien y está mal. Otra cosa es que lo maquillemos, ¿no? Lo cambiemos como nos interesa. ¡Se no vale! Son todo trampas. Lo más importante en esta vida es ser tú mismo, ser auténtico. Y lo más importante, como yo siempre he dicho, ser útil. Y si no eres útil, apártate. Que no seas un lastre para los que sí son útiles. Porque entonces estás al lado del oscuro. Entonces te estás convirtiendo en un bobalicoso, impío. Pero yo, queridos hermanos y hermanas, quería comentar esta colación. Es muy importante que tengáis claro quién tenéis delante. Porque en vuestra vida, si no os han engañado, ya os engañarán. Sí, a Manuel también se lo hicieron. Manuel, cuando era una persona jovencita y de pequeño, tenía un corazón tremendamente grande. Aún lo tiene. Pero ahora, digamos que nos hemos protegido, nos hemos puesto escafandra, escudo, armadura y llevamos una espada de luz. Como te pasas tu cuarto por la mitad. ¡Me llamo Manuel! Sobre todo, tipo, balicoso. ¿Por qué? Porque si no protegemos nuestro corazón, vienen los demás a arañarlo, a cuchillarlo, a aplastarlo, a ahogarlo. No vamos a permitirlo. Por eso debemos protegerlo. Proteger el corazón a través de la razón y el conocimiento. Pero siempre conservando la gran humildad. Y la gran humildad nunca va menos, siempre va más. Cuando una persona más sabia es, más humilde es. Así lo quiere el Señor todo gran poderoso. No quiere inútiles que no saben nada y van de soberbios, diciendo de telepredicadores, mensajitos,
de salvavidas y cosas imposibles que no son más que mentiras y bobalicosidades. Todo eso no vale. Todo lo demás no vale, queridos hermanos. Más importante es ser auténtico, ser bueno y ir de alguna manera progresando en la vida, adaptándote a ella, pero al mismo tiempo evolucionando. Por eso Manuel, cuando ya acabaron, digamos, esa época de los 21, 22, 23, que es cuando te crees que te comes el mundo, y cuando pasan los 25 años, miras el abismo de Hell, entonces te das cuenta de que todo lo que tú creías, todo lo que tú pensabas, en todo lo que tú estabas totalmente seguro que ibas a conseguir, no lo es, porque estás delante de la vida misma. Y entonces te das cuenta que está todo lleno de trampas, de cosas que parecen una cosa y no lo son, de ilusiones que se convierten en perdiciones. ¿Por qué? Porque has entrado al mundo al revés. Momento que sales a la vida humana real, entras en un mundo de mentiras y bobalicosas y bobalicosidades. Te empiezan a enmarañar, a enredar, todo son confusiones. Y lo más difícil es elegir. Por eso yo siempre voy a estar con los hermanos que erren. Con los que acierten, Manuel no les hace falta. Pueden tenerlo para pasárselo bien. Eso siempre. Pero realmente no les hace falta. Porque ellos ya están evolucionados. Los que tenemos que ayudar, que son la gran mayoría, son a las pobres personas que están perdidas, sin rumbo en su vida. Da igual la edad, da igual la titularidad, da igual la profesión. Todo eso no vale. Todo lo demás, eso no vale. Más importante es lo que llevamos aquí dentro. Y es una consecuencia de lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos tiene su hueco en el universo, tanto bueno como malo, aunque pensemos a veces que no, pero siempre se le envía un mensaje a Todopoderoso, y Él, como es tan agradecido, siempre te lo devuelve. Por eso tenemos que sembrar, queridos hermanos y hermanas, por eso tenemos que hacer las cosas bien, por eso tenemos que ser gente de bien. ¿O es que acaso queréis ser lo contrario? Unos impíos bobalicosos, chivatos, marujos, tontorrosos, que solo hacen que y molestar. No hemos venido al mundo para eso. Hemos venido para cotillear o hemos venido para conquistar nuestra tierra, para plantar árboles, para cuidar a los bellos seres del Señor, los animalitos. Para eso es lo que hemos venido, queridos hermanos y hermanas. No hemos venido a hacer bobalicosidades, a perder el tiempo y estar todo el día de fiesta y bebiendo, como si esto fuera una especie de jarana. Eso puede ser de vez en cuando, pero no puede ser todos los días, porque eso solo te lleva a la perdición. Tienes que ser una persona disciplinada, como somos los seres humanos que hacemos artes marciales. Todo empieza ahí, con la disciplina. La disciplina es fundamental para un ser, porque le organiza, le hace ser útil, porque todo lo que hace tiene sentido. Y luego está el bobalicoso, que todo lo hace porque le apetece, y lo que le apetece, y todo es un desastre. ¿Por qué? Porque no se sacrifica. Porque para conseguir llegar al trono del bien, no puedes ir por el camino fácil. Tienes que ser una persona sacrificada. Entonces, Manuel, para ser bueno te tienes que fastidiar. ¡Eso no vale! Para ser bueno te tienes que sacrificar. Por supuesto que te tienes que sacrificar. ¿Qué quieres? ¿No hacer nada? ¿Estándote rascando la barriguita, comiendo trigritones todo el día y alcanzas el trono? Me parece que eso no es el camino. El camino es la lucha. ¿Cómo se lucha? Ayudando a los demás, siendo buena persona, intentando hacer cosas útiles, no para ti, sino para los demás. Y cuando llegas a ese nivel, que lo único que te hace feliz es ver a los demás felices, entonces tu nivel es superior. Ya empiezas a imitar al todopoderoso Maestro Jesucristo y ya empiezas a parecerte a Él. Por lo tanto, ya estás cerca de alcanzar el trono. Pero todo eso no es gratis. Todo eso es después de una vida de muchísimos problemas y sacrificios.
Porque todos tenemos problemas en esta vida. Todas las familias tienen problemas. No tiene uno, que es el que vas cascando a los demás. Pobrecito que soy, pobrecito, dando pena, que eres un miserable. Todos tenemos problemas. La diferencia es de quien se está quejando todo el día y llorando, depresivo, que es un auténtico inútil, o la persona que se envalentona y dice, ese problema no puede conmigo, y lo soluciona. ¿Cómo? Como sea, pero siempre por el camino de la verdad y del bien. Esa es la actitud, queridos hermanos y hermanas. Por eso hicimos esta sección. No es simplemente que Manuel cuente su vida, que también hay anécdotas graciosas y otras muchas que no vamos a contar, quizás más adelante, o quizás algunos las sabrán, solo los elegidos, quizás. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que tengáis claro que conociendo a Manuel, realmente nos estamos conociendo todos. No simplemente me estáis conociendo a mí. Yo me abro a vosotros. ¿Por qué? Porque soy transparente. No como todos estos que dicen que tienen transparencia y luego lo ocultan todo. Son unos ladrones, unos sinvergüenzas y unos caraduros. Aquí Manuel se abre a sus hermanos. Por supuesto, si no me abro, ¿cómo me vais a conocer, queridos hermanos y hermanas? Tendré que abrirme a vosotros, explicaros mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. La Trinidad es la consecuencia del gran ser. Solo depende de vosotros si realmente conocéis al auténtico Manuel que probablemente llevéis dentro. Porque sí, todos dentro tenemos un Manuel también, una chispa que cuando se enciende todo cambia. Incluso cuando las épocas sean las más oscuras, esa chispa siempre está presente. Eso es lo verdaderamente importante, hermanos y hermanas. Y yo sé que todos vosotros tenéis esa chispa dentro. Y yo he venido aquí, desde el multiverso, desde las montañas, a este asqueroso y horrible y bobalicoso mundo al revés. ¿Para qué? Para encenderos esa chispa que sé que tenéis. Y muchos diréis, yo la tengo apagada, Manuel, no sé ni lo que es. ¡Sana madre! La tienes apagada porque es un bobalicoso, solo sabes hacer bobalicocerías y cada vez te pareces más a Pepe Luis. Si quieres cambiar, tienes que encender la chispa del amor, la chispa de la verdad, la chispa de la pálido, la fiesta no pare. Eso es lo que tenéis que hacer, queridos hermanos. Nunca os olvidéis de ser buenas personas. En este Conociendo a Manuel no hemos hablado prácticamente de mi vida, pero sí de las cosas más importantes de la vida. El ser, como ser, de ser un ser. ¡Me llamo Manuel! Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel. Permanezcan bien atentos. Es la hora de vibrar alto. Los malos van a flipar. Vamos a brillar para acabar con la oscuridad. La era de Acuario nace. Multiverso Manuel. Siempre se copia. Se hace la vida imposible. Os vais a enterar, bobalicosos. Eso no vale. Llama Manuel.